Entonces, tenemos como el primer elemento la nación, que va a ser la comunidad social, con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno que sean propios. Estos van a ser soberanos. Para que exista una nación tienen que tener una igualdad en la cultura, en el idioma, algo que a un grupo asentado, un grupo establecido, lo pueda como decir por uno solo. Por ejemplo, los chilenos, no sé, son buenos para el asado, pues no más los argentinos, pero podríamos decir, no sé, a los chilenos les gusta bailar cueca, cosas así, a mí me gusta bailar cueca, por ejemplo. Que uno pueda definir a un grupo por una característica que dé una determinada, ¿cómo decirlo? Como que explique que la nación va a decir una característica principal de ese grupo de personas, de ese asentamiento humano, que se va a especificar con algo que va a ser políticamente como independiente del resto del mundo, que los va a dar una idiosincrasia propia. Entonces tenemos que una nación, no me deja, y aquí podemos ver porque los idiomas dan a una nación. Por ejemplo, uno sabe que los que hablan portugués son de Portugal, también los que hablan portugués son de Brasil. Los une un idioma, también los puede unir una religión como el Islam, el cristianismo, el catolicismo. Voy a dejar entrar a alguien. Está en el clase. Estados Unidos está conformado por muchas naciones. Claro, está conformado por muchas naciones, eso lo vamos a ver más adelante. O por ejemplo Canadá, que es una sola nación, pero hay una parte de Canadá que habla un idioma y hay otra parte de Canadá que habla otro idioma, pero aún así se denomina una nación. Vamos a avanzar. Si tienen dudas o voy muy rápido o algo, vayan diciéndome ya, por favor. Ya. Otro elemento que necesita el Estado es el territorio. Es lo que hablábamos anteriormente, que el territorio es una porción de tierra que tiene que administrar la nación y tomando en cuenta el suelo, el subsuelo, las aguas. ¿Me pegué? ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escucho bien? ¿En qué parte sí, quedaron? Pero antes, sí, quedamos desde lo que estaba explicando en Estados Unidos. Que bueno, está Estados Unidos como alguien me decía en el chat, pero también, por ejemplo, tenemos a Canadá, que lo vamos a ver más adelante, que hay una parte de Canadá que habla un idioma, que es francés, y hay otra parte de Canadá que habla el inglés. Luego lo vamos a ver más adelante los tipos de estados que existen, pero aún así son naciones. Entonces también otro elemento que necesita el Estado es el territorio. Y el territorio, como estaba diciendo, era la porción de tierra que corresponde legalmente administrar una nación, tomando en cuenta el subsuelo, el suelo, las aguas y el espacio aéreo. Pero también existen otros tipos de territorio. Por ejemplo, tenemos... ¿Ven bien el mapa? Es que los tengo aquí ustedes y no sé si se ve bien el mapa. Sí, se ve bien el mapa. Ya. Tenemos aquí que dentro del territorio podemos encontrar un espacio jurídico que, por ejemplo, son los lugares donde Chile tiene territorio internacionalmente. Por ejemplo, las embajadas. Esta embajada que está aquí en la imagen es la embajada de Berlín. Y Chile mantiene relaciones diplomáticas con 171 estados y cuenta con embajadas residentes en 65 países del mundo. También un dato que busqué es que con Bolivia también tienen relaciones, pero solo de carácter consular. Chile tiene embajada en Ecuador, por ejemplo, en Venezuela, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en España, en Bulgaria, en Alemania, en China, así como también en Chile hay muchas embajadas de otros países. También el espacio marítimo contempla lo que es el territorio de Chile, lo que también tiene que gobernar por el mar territorial, el mar contiguo y las 200 millas de zona exclusiva económica deben ser preocupación del Estado chileno. No sé si me pegué cuando dije que si iba muy rápido o no entendían algo, me fueran preguntando, por favor. O cualquier duda ya. Bueno, también tenemos que Chile necesita, los estados, como por ejemplo Chile, necesita una organización jurídica para poder funcionar. O sea que se puede definir como el conjunto de normas, principios, instituciones y relaciones jurídicas vigentes en una determinada sociedad y una época determinada. El ordenamiento jurídico se puede definir claramente como la constitución política, que es quien estamos todos bajo ella. Es como cuando, por ejemplo, nosotros íbamos al colegio y había un reglamento del colegio. Por ejemplo, yo iba en un colegio que se llamaba Claudio Mate y en el reglamento decía, no sé, no puedes ir con el pelo teñido, no puedes usar pitillos,
no puedes ponerte uñas de colores. Entonces es lo mismo la Constitución, un reglamento que está bajo todos los chilenos, bajo todos los gobernados y los gobernantes, y así también el mismo Estado. Quiero que se entienda bien esto porque es importante para poder comprender las bases de la institucionalidad, es que la Constitución está en coacción a las leyes. Bueno, también el último elemento que constituye el Estado es la soberanía, y esto se reconoce en el capítulo 1 de las bases de la institucionalidad, en el artículo 5, donde, bueno, lo voy a leer textual. El ejercicio de la soberanía se conoce como la limitación al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar, promover tales derechos, garantizar por esta Constitución y así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Entonces tenemos que la soberanía va a reconocer que reside en la nación, pero que es ejercida por el gobierno. Es importante que tomen claro conocimiento de lo que significa esto, porque, bueno, todos conocen ahora, después del estallido social, como lo conversábamos al principio, lo que es la soberanía popular, que busca que todo el pueblo encuentre un bien común y que el gobierno pueda ejercer este bien común que las personas necesitan o no, esta necesidad que puede llegar a surgir. Y aquí tenemos como el ejercicio de la soberanía, como se puede ver. Podemos ver que uno puede ejercer soberanía con los plebiscitos, con las elecciones y con lo que la Constitución establezca. Conocemos las consultas ciudadanas que se han hecho últimamente a la Constitución como el proceso constituyente que se está viviendo hoy en día. La reforma a la Constitución, como ahora que se va a dictar una nueva Constitución, las elecciones parlamentarias, municipales, presidenciales, y por primera vez este año vamos a elegir elecciones de gobernador, y lo que la Constitución establezca, que pueden ser nombramientos públicos. Entonces quiero saber si hasta el momento tienen alguna duda, como para no ir tan rápido. No, profe. Gracias. También quería preguntarles qué piensan ustedes de este ejercicio de la soberanía y por qué en Chile hay tan poca participación ciudadana. ¿A qué se debe a que la gente no le gusta ir a votar o que no quiera participar en cosas que son necesarias, que son sus propios derechos, que se establecen en la Constitución? ¿Qué piensan ustedes? Falta de representatividad, me dice Maximiliano. Yo creo que es por la desinformación. Quizás falta que nos eduquemos más sobre eso. Sí, yo también concuerdo con Aranza, ¿se pronuncia? Disculpa. Sí, Aranza, ya. Concuerdo con Aranza que hace mucha falta que tengamos una buena educación ciudadana que pueda formar a todos los chilenos, porque no solo ciudadanos, porque desde pequeños necesitamos entender por qué tenemos que ejercer nuestros derechos y hacerlos valer ante el Estado. No es obligatorio, pero falta responsabilidad de cualquier modo. Claro. Es que al ser que no sea obligatorio, la gente es como, ya, me da igual, no voy. Pero es importante que lo ejerzan, no lo olviden. ¿Alguno de ustedes salió vocal de mesa para la quincena de mayo? Yo creo que porque ya nadie cree en las ideas de los políticos. También es un factor importante la corrupción que han tenido nuestros políticos. Como que hay mucho desinterés, o al menos yo presencio eso en mi casa. Es que, bueno, al menos yo, mis padres, vivieron la dictadura militar y también eran pequeños cuando sucedió. Entonces creo que hay un impacto social que no se ha arreglado, que no se ha solucionado, que es como algo que le debemos aún al país, que las personas quedaron muy, por no decir traumadas, muy, ¿cómo decirlo? Como que todos esos años no hubo ni una participación clara, entonces ya no tienen interés en ir a participar, pero ahora es el momento de participar, el momento de que vayan a votar, de que hagan ejercicio de su derecho. A ver, me están hablando por el chat. Marcadas. Yo creo que el mayor problema es la desinformación. También es un gran factor que, bueno, los medios de comunicación todos sabemos, cada vez tergiversan más la información, la usan a su favor, se aprovechan de eso, los medios están manipulados. Tenemos que
un par de familias son dueñas de todos los medios nacionales, no podemos informarnos así, al final tenemos que informarnos por medios informales. Mucha gente usa canales de Instagram, El Desconcierto, no sé si lo conocen, ese tipo de diario informal que al final no es tan informal porque da información verídica. ¿Alguien iba a hablar? ¿Escuché a alguien ahí una voz? Creo que se cansó el pueblo y como que ya no le prestan la atención que debería, porque es realmente importante el voto de cada uno, y eso es algo que la gente no cree. Claro, es que al final el voto es la única forma en que tenemos que todos seamos iguales, porque yo puedo tener, no sé, 50 años, otra persona puede tener 18, otro puede estar con una discapacidad, y al final cuando uno va a votar, todos somos iguales, todos estamos en la misma línea de igualdad, porque cada voto vale lo mismo. El voto de Piñera o el voto de, no sé, de la Pamela Giles no vale más que el mío, estamos todos en igualdad de derechos. Hace poco mi profesor de historia habló como de eso y dijo que una de las cosas por las cuales la gente no está informada también era porque en clase daban como la historia que debían dar, como que no la hablaban, no la analizaban. No deseaban que la gente analizara, sino que aprendiera como estaban en los textos. Entonces, que igual eso afectó bastante la educación y el pensamiento crítico de cada persona. Sí, muy certero. Mi mamá tiene un dicho que dice que los chilenos no estudian su historia y por eso siempre se vuelven a cometer los mismos errores en el futuro. Como que uno llega y puede aprender, no sé, cómo se cometieron errores en la organización política de Chile en un principio, cuando recién se estaba conformando el Estado-Nación, después de 1823, y podemos ver que ahora también hay problemas de organización, pero que nadie estudió lo que pasó antes para que no vuelva a pasar. No hay que vivir en el pasado, pero sí hay que aprender de él. Muy cierto, muy cierto. Es lo mismo que pasa con la pandemia ahora. ¿Hace cuántos años tuvo la peste negra? Cientos. Y ahora volvió a haber una pandemia y estamos de nuevo, como que no sé, es algo de nunca acabar. Pensábamos que se iba a acabar pronto. Yo cuando empezó la pandemia pensaba, no, va a durar 2 semanas y vamos a volver y aquí estamos. Y la gente vuelve a cometer los mismos errores. Por ejemplo, lo mismo lo de la segunda ola de la pandemia, en Chile al menos. En el verano, el permiso de vacaciones del gobierno, todos sabemos qué pasó. Es importante que estudiemos lo que pasó antes para que no vuelva a pasar. Por eso soy una aficionada a la historia. Voy a leer un poco el chat porque no me gusta no responderles. No hay variedad de medios, es un duopolio. Claro, es que está muy marcada la izquierda y la derecha. Y siempre esos polos van a estar en constante discusión y el centro siempre va a estar más tirado para un lado. En Chile es difícil encontrar un centro-centro. Siempre está el centro-derecha, como Evópolis, centro-izquierda, que es Frente Amplio, que uno no sabe. A ver. Además, no es culpa del Mineduc. Profe, después va a enviar el PPT al Classroom. Sin ningún problema, yo lo subo. Mi papá ni siquiera pensaba que fuera a llegar el virus. Yo creo que todos el verano del 2020 no pensábamos que el virus iba a llegar a Chile. Yo salí una semana antes que cerraran Italia por la pandemia. Ah, la Feña, sí. La Feña, cuando ella me hizo clases, ella se fue de intercambio a Italia y después hubo el estallido social, después la pandemia y ya. Nada más. O sea, los medios grandes en Chile son de centro. Ay. Son de centro derecha, que sería Copesa, la tercera, y derecha con el Mercurio. Muy bien. Por eso a veces tenemos que buscar medios informales. Yo sé que a veces la información, uno ve un video y se cree todo, o la tele muestra un video y está editado, pero al final uno dice, ¿a quién le voy a creer? ¿Qué hago? ¿Cómo se regula esto? Para no quedarnos tan pegados, vamos a hablar de los límites de la soberanía, donde tenemos que se deben respetar, promover y garantizar los derechos. Ay, dame un segundo. Los derechos humanos que emanan de la Constitución y de los tratados firmados por Chile. Estos tratados se refieren a los tratados internacionales, pero no me gusta hablar de tratado internacional porque no existe un tratado nacional, así que vamos a dejarlo solo como tratado. Por ejemplo, tenemos aquí en la imagen, bueno, lo que mismo que estábamos hablando recién, el voto, los países todos unidos en su soberanía, y ahí sale una imagen de México, que México tiene una soberanía con un Estado federal bastante fuerte. Y quiero ahora que si todos, me voy a silenciar, voy a explicar y luego me voy a silenciar. Quiero que veamos el siguiente video y que lo discutamos y que vayamos compartiendo nuestras opiniones con respecto a lo que es la forma de sufragio que existen en Chile, de
de cómo ejercer la soberanía, que es el elemento importante del estado del cual estábamos viendo. Me voy a silenciar porque creo que no se escucha si yo aprieto el link. Ustedes me dicen si se ve bien, ¿ya? ¿Se escuchaba? No, no se escuchó nada. Solo se ve el PPT. Voy a ver. ¿No están viendo el video de YouTube? No, profe, no se ve. Ya, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir para que sea con pantalla completa. Vamos a poner pantalla. ¿Ahí sí lo ven? Sí, ahora sí. Y ahora Ya. Me voy a silenciar y me dicen si se escucha. ¿Se escucha? No, no se escucha la voz. No. Se ve, pero no se escucha, así que igual puede ser el video. No, sí. Hay una forma de hacerlo. Mi profe lo... Creo que abajo donde dice compartir, tiene que apretar ahí, sale como compartir voz del video o algo así. Ay, sí, ahí lo encontré. Uy, muchas gracias. Ahora sí, ¿lo El ven? mismo que el audio. Ahí, prueba. El mismo que el sistema. Día de la participación electoral. Es cierto, si hacemos que Ahí sí se escuchaba. Se escucha perfecto. Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, Ya. profe. Ahora sí, pongamos atención y luego debatimos. El voto voluntario ya está claro que, al menos en Chile, ha provocado una caída muy significativa de la participación electoral. es cierto, si hacemos que el voto sea obligatorio, es cierto, vamos a hacer que toda la gente vote. Pero eso no nos garantiza que la democracia sea mejor. Que está empeorando y que lo que ocurrió con el voto voluntario es que no tuvo la capacidad de parar este proceso y que quizás no solo no lo pudo parar, sino que lo ha agudizado. La mitad de los chilenos fue a votar este domingo y los diagnósticos son diversos. 3 expertos electorales explican por qué solo el 50% fue a sufragar bajo este sistema de voto voluntario. Desencanto, desconfianza o poca confianza en la política. Con la baja credibilidad que tienen los partidos, con que sienten que la política es muy lejana. La escasa incertidumbre respecto a si Bachelet ganaba o no en primera vuelta. Elección con 9 candidatos presidenciales que no logró movilizar a la ciudadanía. Para Mauricio Morales esto influyó en mayor medida en los sectores de más bajos recursos. Y para Eugenio Guzmán esto no fue así. Si bien el sesgo de clase en Chile siempre ha existido, es decir, que los ricos votan más que los pobres, en este caso, con el voto voluntario, la situación parece agudizarse. La verdad es que no es así. De las 319 comunas en donde tenemos información sobre niveles de pobreza a nivel del país, evidentemente no observamos que hay una relación. Sin embargo, los expertos coinciden en un punto: los jóvenes chilenos no votan. Los jóvenes no están yendo a votar, ni en la elección 2012 ni en esta elección, pero tampoco lo hacían antes cuando el voto era obligatorio porque no se inscribían. Mientras en las mesas más antiguas la participación bordeó el 60%, en las más nuevas la participación bordeó el 20-30%. Entonces, tenemos baja participación, ciudadanos que no confían en sus políticos y jóvenes que no votan. ¿Cómo se puede modificar esta situación? Hacer todo lo posible para que votar sea más fácil, o sea, el voto de los chilenos en el extranjero, generar condiciones para que la gente se pueda desplazar en el día de votación, permitir que se vote antes. Transporte público gratuito. Y en segundo lugar están ciertos incentivos para que la gente vaya a votar y que se refieren básicamente a postulación a subsidios. Muchas de las cosas que se proponen hay que tener cierto cuidado. Eso va a resolver el de las pequeñas comunidades aisladas, pero no el de los grandes volúmenes de votantes. Incentivos para los ciudadanos que podrían o no funcionar, pero ¿qué pueden hacer los políticos? Se haga mucho más trabajo directo, mucho más trabajo de debate, mucho más trabajo sistemático permanente con la ciudadanía. Ni los gobiernos ni los políticos, aunque hagan bien las cosas, eso no va a garantizar
garantizar que más gente vaya a votar. Ellos tienen claro que va a haber baja participación, es decir, que los votantes de siempre son los que van a seguir sufragando. Por ende, no tienen muchos incentivos a realizar una mejor política, una nueva política, a renovar masivamente los liderazgos. A pocas semanas de la segunda vuelta presidencial estarán los mismos incentivos que para este domingo. Sin embargo, ahora será más rápido, solo 2 candidatas y una papeleta. Rolf Pascholt, CNN Chile. A ver, vamos a volver al PPT. ¿Qué les pareció el video? Qué fuerte, yo que tengo 17 ya quiero tener derecho a votar y no puedo. Es bastante, ¿cómo decirlo?, paradójico que la gente joven es la que quiere ir a votar ahora y la gente adulta, mayor, ya no se interesa por este tema. ¿Alguien más que quiera opinar? A mí hay algo que... ¿Me escucho, cierto? Sí, me escucho. Ay, a mí hay algo que me genera mucho ruido, que uno de los periodistas, o sea, de los que estudian ¿cómo decirlo? Los que estudian cómo se comporta la gente en la votación. No, los que estaban hablando, cómo se comporta la gente que vota, decía que sabían, ellos ya asumían que la gente rica era la que votaba y la gente pobre es la que no vota. Entonces, a mí me pasa algo, yo digo, ¿cómo no? La gente que tiene menos recursos, que bueno, como nosotros, normal, no van a votar si ellos son los que de verdad pueden hacer el cambio. Ese es el momento de hacer el cambio, porque con plata las personas ricas pueden hacer un cambio así, pueden poner un impuesto a los super ricos, una empresa gigante, paraísos fiscales. En cambio, nosotros con nuestro voto es la forma de ejercer la soberanía. Eso no quiero que lo olviden y que de verdad lo tengan dentro de ustedes. Es la forma de poder expresar su voz, decir qué sienten, qué quieren, y si ya todos son muy malos y ningún candidato te gusta, tienes que votar por el menos malo. Pero siempre ejercer tu derecho a voto. Ya, a ver, voy a leer un poco el chat. Claro, no hay educación en los liceos municipales. Igual eso depende, porque yo estudié en un liceo municipal, no sé de dónde son ustedes, yo soy de Viña, en el Bicentenario de Viña, y había un proyecto buenísimo. Yo tomé un curso de la Católica cuando iba en tercero medio sobre educación ciudadana. Se llamaba Educación Cívica el curso. Y las personas que querían se inscribían y yo aprendí bastante de eso. Y ahí me di cuenta que no quería estudiar Derecho porque era bastante contenido y me di cuenta que la administración pública era lo mío. Hay que buscar las oportunidades. Yo sé que la educación municipal no es de lo mejor, que a veces que las municipalidades estén a cargo de esto no debería ser así, que debería ser el gobierno, pero podemos hacer el intento por mejorar, por también contribuir en esta nación, en este estado en el que vivimos. Quiero seguir leyendo. Educación ciudadana también me dicen, sí. Es el mayor problema. Si vemos el video del 2013, cuando Bachelet iba a salir en el poder, y hasta ahora, 2021, ¿cuántos años han pasado? Yo en 2013 iba en séptimo básico, y sigue todo igual, o ha empeorado, de hecho. Creo que el video en sí demuestra un gran problema en la democracia, que es solo la consulta de opinión de expertos, en vez de hacer una encuesta callejera preguntando directamente. Tienes razón, debería haber buscado un video de eso, ahora que lo dices. A ver, ¿qué más? Es bueno que se conozcan algunos motivos por el que la gente no vote. Sin embargo, como que no entregan soluciones o no hacen cambios, se quedan ahí. Muestran el problema, no suelen dar soluciones, por eso no se arregla nada. Soy de donde mismo y siguen fomentando harto el voto. ¿De dónde? ¿Del Liceo Bicentenario? ¿Maximiliana? Ah, muy buen liceo. Mis mejores recuerdos los conservo ahí. Les iba a decir algo, lo olvidé. Ah, que si alguno de ustedes ya había tenido la posibilidad de votar, si son mayores de edad, si pudieran votar en el plebiscito. ¿Sí? Bueno, yo fui vocal de mesa para el plebiscito y la cantidad de gente que fue impresionante. Yo nunca había visto tanta gente votando. Es como un fenómeno histórico que más adelante yo creo que se va a ver
como cuando fue el sí y el no en la dictadura militar, fue lo mejor. No alcancé a votar, fue histórico, sí, fue histórico. Una emoción yo sentía, aunque estaba con la mascarilla, estaba desesperada, me quería ir a mi casa, tenía miedo de contagiarme, pero una emoción cuando saber que todos hablaban del apruebo, que todos sabían que querían cambiar, que querían hacer un nuevo pacto. Fue histórico, fue lo mejor, sí. Ya, yo también fui, sí. Fue increíble la satisfacción que se sentía, o al menos la que yo sentía. Pero luego de eso, creo que igual recapacitemos esto. Esto pasó el 26 de... o no recuerdo, 26 de octubre creo, si mal no recuerdo. Un 52% de los votantes comparado a los habilitados nomás. Fue bastante, sí, sí. De hecho, recuerdo que llegó gente en silla de ruedas que tuvimos que hacer voto asistido, bajar al primer piso del colegio donde estábamos, gente que llegaba con muletas, gente que había taco para poder bajar. Yo soy de Viña y para bajar por Padre Hurtado había taco, la gente estaba manifestándose, pero como más podían expresando lo que sentían. Creo que eso es como lo que yo siento, es como que uno expresa lo que siente en ese momento. Muy emocionante. Eso pasó creo que en octubre, si mal no recuerdo, pero luego hubo otra votación. Uy, estoy bloqueada, pero creo que fue en noviembre. Y fue para las primarias. Y las primarias, mi mesa logró de todo el día reunir 10 votos. De todo el día. Mi padrón tenía 351 personas y fueron solo 10 a votar. De esas 10, 4 éramos vocales de mesa que votamos. Entonces solo 6 personas llegaron a votar. Creo que fue el día más aburrido de mi vida. Pero quiero que veamos esa diferencia que hay en cuando iban a decir rechazo o apruebo por la Convención Constituyente, o sea, por la Convención Constitucional, y luego cuando ya había que decir vamos a tener gobernadores, que era la primera vez que íbamos a estar en primera vuelta y tener gobernadores, la gente no fue, y es gente que también estaba habilitada para votar por partidos políticos. Y si decidieron inscribirse en un partido político y aún así decidieron no ir a votar. Entonces quiero que recapaciten eso también, de cómo la participación ciudadana se ve en una forma que la gente estaba emocionada, que fue, que asistió, y luego, menos de un año, fue muy poco tiempo, la gente decidió no ir. El 2019 dio vuelta a todo, mucha gente se sumó por el estallido, y aunque sea un poco aumentó las votaciones. Sí, claramente aumentaron las votaciones. Pensé que estaba hablando del sí y el no del 88 que pensaba, pero también del sí y el no también fue un momento histórico que si ustedes le preguntan a sus papás o a sus abuelos, dependiendo de la edad, también para ellos fue emocionante decir que no querían que siguiera el régimen. Y ahora nosotros más adelante vamos a decir, nosotros dijimos apruebo, bueno, no sé si todos, no puedo generalizar, pero nosotros vamos a decir ganó el apruebo. Pero en esta votación no hubo nada de información, casi nadie sabía de las votaciones. De hecho, en mi casa nadie sabía qué pasaba. Claro, es que siempre hay primarias cuando se presentan, por ejemplo, 3 candidatos del mismo partido. En Viña pasó que estaba Maca Ripamonti, estaba Nicolás, no recuerdo cuánto, pero eran como 3 o 4 candidatos y tenían que elegir, y al final en mi mesa ganó Macarena Ripamonti. Pero éramos 10 personas, no, de verdad fue un día que no voy a olvidar. Creo que esas votaciones no tuvieron tanta difusión como la Constitución. Como la Constitución, yo creo que era como la constitucional. De hecho, yo me enteré un día después. Pero igual el problema con los afiliados fantasma de los partidos, no, ya, eso también es muy, muy certero. A mí me pasó que teníamos el padrón y había un root que no era, por ejemplo, ya, yo soy 20 millones. Mi hermano es 23 millones, mi abuelita es 5 millones. Esta persona era 100 millones, era 958.300 y algo, y yo no sé cuánto. No era ni siquiera 1 millón. Yo digo, ¿esa persona habrá estado viva realmente para que pudiera salir ahí en el padrón todavía? La gente sabe que quiere un cambio y una buena democracia, pero es afectada. Uy, se me fue. ¿Dónde iba? ¿Cuánto del porcentaje fue más gente que el anterior? Ay, no sé de qué refería. La gente sabe que quiere un cambio y una buena democracia, pero es afectada por las mismas palabras de los candidatos, ya que son repeticiones y nada de cambio. Claro, también ese es un papel que la gente ya se da cuenta, que usa las mismas palabras, que promete las mismas cosas, que esas cosas no llegan.
sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro izquierda, centro derecha, la gente ya no, realmente no confían en sus autoridades, en las personas que quieren que les representen. Se veían más por el COVID, pero creo que fue solo un porcentaje más que las votaciones presidenciales. Aún falta interés de votar. Sí, aparte igual a la gente le da miedo el COVID. A mí me da un miedo estar ahí de vocal de mesa, pero ¿qué iba a hacer si no tenía que pagar la multa? De hecho, ahora ya me vacuné la primera dosis porque me tocó de nuevo ser vocal de mesa. Mi abuela, que tiene como 90, tiene 2 millones. Esa persona estaba ultra muerta, sí, claramente. Entonces, ¿quién regula eso? ¿Quién te dice, oye, ¿sabes qué? Esta persona murió, saquémosla del padrón? No se preocupan de eso, no hay como un ente fiscalizador que de verdad cumpla su trabajo. De hecho, también, ahora que recuerdo, habían personas que llegaban para que llegaban para votar de primarias y decían, ya, yo vengo a votar, y yo revisaba, no sé, Juanito Pérez, y decía Juanito Pérez habilitado para sufragar por la democracia cristiana. Y yo, pero caballero, usted puede votar solo por estos dos, no por todo esto, es un ejemplo, porque usted está inscrito en la democracia cristiana, y yo tratando de ser como súper considerada, porque a veces los abuelitos como que se molestan al hablar de partidos políticos, de cosas que no les agradan. Yo como, uy, ¿sabe qué? Mire, usted está inscrito en un partido, no sé. No, yo nunca he hecho eso, yo nunca firmé nada, pero no está seguro, a veces cuando se ponen en alguna plaza y firman por alguna causa animalista. No, yo no he dado mi firma. Y así me pasó con mucha gente que yo revisaba en el CERVEL y me decían que estaban en un partido político y ellos juraban de rodillas que no estaban en un partido político. Y yo no sabía dónde meterme porque como yo era presidenta de mesa en ese momento, no sabía cómo decir, ay, pero aún no vemos federalismo simétrico. Espérenme un poquito, vamos más adelante. Estaba leyendo el chat. Yo no sabía cómo decir, sabe, usted está en un partido, pero yo no puedo sacarlo, no puedo destituirlo, no puedo saber cuándo se inscribió, solo sale esto y yo tengo que acatar. Y había gente que llegó ese día, deben haber sido unos 5 abuelitos, porque era gente mayor, que llegaron, querían votar y no podían votar. Entonces también ahí hay unos vacíos legales que uno no sabe qué pasa realmente, que si la ley de transparencia se está aplicando. Voy a verla ahora, a ver si... Hoy son las 7. Justo, ¿nos vamos a un break? ¿Qué opinan? Si se quieren acercar el micrófono. Oh, qué penca. Sí. ¿Qué dicen? ¿Hacemos un break de unos 10 minutitos para que vayan a tomar agua, vamos al baño? Ya, quiero ir al baño, pero no me quiero perder la clase. No, miren, volvamos a las 7:10, ¿les parece? 7:10 volvemos, ¿ya? Para que terminemos la última parte de la clase. Ya, nos vemos, chicos. Vamos a tomar agüita. Grabación y voy a compartir pantalla. Compartir. Quedamos aquí. ¿Me escucho bien? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien y se escucha bien. Ya, muchas gracias. Vamos a seguir con la segunda parte de la clase, que va a ser sobre ya netamente lo que son las bases de la institucionalidad, que como ya lo he dicho es el capítulo 1 de la Constitución Política de la República. Entonces tenemos que para desglosar lo que es bases de la institucionalidad, tenemos que la institucionalidad es el atributo esencial de un Estado de Derecho, consiste básicamente en garantizar la separación de los poderes y el respeto irrestricto de las facultades que ostentan estos poderes. Entonces tenemos nosotros que los 3 poderes del Estado son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, pero los vamos a ver en la próxima clase a mayor profundidad, solo estoy mencionándolos. Entonces vamos a ir con qué es la Constitución, porque hemos estado hablando todo el rato de qué es el primer capítulo, que está bajo una Constitución, que estamos todos gobernados bajo esta Constitución, pero quiero que ustedes me digan qué entienden por Constitución. ¿Qué entienden por ese librito que está ahí, que lo estudian mucho la gente que quiere estudiar Derecho, básicamente? Que a mí no me sale la pantalla como partido borrosa. ¿Se les ve borroso?
Un poquito, profe. Oye, ¿en serio? No, a mí se... Como reglamento. Ley absoluta de un Estado, a mí se me ve bien. Ah, ya. Son normas que rigen un Estado. Un poco nomás. Ya, perdón. Ya, vamos de nuevo. Reglamento, ley absoluta de un Estado, a mí se me ve muy bien. Normas que rigen un Estado. Carta fundamental, ya. Carta fundamental no me gusta. Bastante correcto. ¿Cómo lo que organiza la convivencia política y social? Claro. Nos va a decir qué hacer, qué no hacer, y va a decir cómo debe estar el Estado administrado, qué debe hacer el Estado como, vamos a decir, persona, y cómo va a actuar. Así que bueno, primero que todo, la Constitución, ay, deme un segundito ahí, ya, se someten los gobernados, como les decía, que somos nosotros, los gobernantes, y así también el propio Estado, y es la ley fundamental de la República. Quiero que recuerden bien para las otras clases que van a tener en historia sobre Chile en perspectiva histórica, que la primera constitución de Chile que se puede decir como constitución es la de 1818, cuando estaba Bernardo Higgins al mando. Y también quiero que recuerden, o sea, no que recuerden, pero que sepan que es un dato que a mí cuando me lo pasaron yo me lo dejé bien guardado en mi cerebrito, que la primera constitución que existe en el mundo es la Constitución de Filadelfia de Estados Unidos en 1787. Hace una varia cantidad de años y todavía seguimos usando la misma forma para poder establecer estos límites. Entonces, tenemos que esta constitución va a tener su primer capítulo, como ya lo hemos dicho, bases de la institucionalidad, y ya, esto se ve que es latero, es muy largo, el artículo 1, el capítulo 1 es bastante largo, pero quiero que tomen atención en la primera línea del primer artículo de nuestra Constitución. Dice, las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es lo que les decía anteriormente con respecto al voto, es que somos todos iguales, nacemos todos iguales, todos nacemos para la Constitución de la misma forma, sin ni un poder extra, sin superioridades, sin, no sé, cuánta cantidad ganas, de dinero, qué tienes, qué marca de ropa te gusta, no, eso no importa, a nadie le importa para tu Constitución. Tú eres igual a todas las personas, no se les olvide eso. Luego dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que es el primer grupo con el que nos vemos relacionados desde pequeños. Y aquí voy a detenerme un poco donde dice, el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza la estructura de la sociedad y garantiza adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Tenemos que los grupos intermedios son los grupos que están entre nosotros y el Estado. Grupo intermedio se les reconoce a ONGs, a ONGs, a juntas de vecinos, podríamos decir un centro de madres, scout. ¿Alguno de ustedes ha participado en algún grupo intermedio que haya sido parte a veces de la infancia, que uno puede ayudar, que puede estar en constante crecimiento de la sociedad? Profe, hola, tuve que meterme, no se me veía todo negro. ¿Ahora se ve bien, Nico? No importa, pero ¿lo ves bien ahora el PPT? Después igual lo voy a mandar por si acaso. Sí, Scout. Uy, qué bacano haber sido Scout. Y ahora digo, ¿por qué nunca pensé en esa oportunidad? Pero conozco gente que ha sido Scout y dicen que es una experiencia increíble. Ir a acampar, estar ahí como en la sobrevivencia. A ver, las bases son 9 las más importantes, ¿no? Sí, muy bien. El artículo 19 de la Constitución tiene casi los mismos decretos que los derechos humanos. También muy bien. No quería hablar de eso porque en la clase de derechos humanos creo que tenían que reagendarla, entonces no quería irme de ese tema, pero sí, los derechos humanos se parecen mucho al artículo 19 de la Constitución. Ya. Quiero seguir leyendo un poco esto porque es bastante, o sea, uno lo ve como muy cuadrada la Constitución, como que es algo difícil, pero si uno va analizando se da cuenta que no es tan complicado de entender y al final son cosas que vemos a diario, pero que están escritas como de una forma más correcta. Ya, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Es lo que le decía al principio, que el Estado tenía que velar por nuestro bien común, que teníamos que buscarlo en conjunto.
debe contribuir a crear condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. Esto es a lo que me refería cuando les decía que las personas deben alcanzar la mayor realización posible. Que si a ti te gusta ser scout, el Estado permita apoyar a los grupos de scout, que a veces uno sabe que esas cosas no se dan. Eso debería suceder, es lo ideal en un Estado, porque bueno, la Constitución es meramente papel, pero la idea es que se lleve a cabo realmente, y eso es lo que esperamos con la nueva Constitución, que estamos prontos a poder diseñar, a poder elegir a los constituyentes, etc. Y aquí dice lo de la seguridad nacional, protección a la población y a la familia, pero no nos vamos a detener tanto en esto para no ser tan latera, no quiero aburrirlos. Ya. Quiero que vean aquí que, como ya lo dije, se fundamenta en el capítulo 1, y el Estado está al servicio de la persona humana. Ustedes me van a decir, ¿por qué dice persona humana? ¿Acaso existen otro tipo de personas? Y sí, la respuesta es sí, porque existen personas de carácter natural y personas de carácter jurídico, que son las personalidades jurídicas. Por ejemplo, las iglesias tienen personalidad jurídica, las juntas de vecinos tienen personalidad jurídica, las ONG necesitan personalidad jurídica. Entonces, cuando dice el Estado está al servicio de la persona humana, nos hablamos de nosotros, personas naturales. Y por eso dice el carácter instrumental. Y su finalidad, dice, es promover el bien común, como también lo hemos dicho. Y vamos con que el artículo 3 de la Constitución Política dice, el Estado de Chile es un Estado unitario. Y aquí nos vamos a detener porque luego lo vamos a ver de cómo se entiende esto de que Chile es unitario. ¿Qué significa que sea Chile unitario? Luego, artículo 4, Chile es una república democrática, todos lo sabemos, que tenemos democracia, ejercemos nuestro derecho a voto, como ya lo hemos dicho. Y el artículo 5 es el artículo que ya vimos cuando vimos los elementos principales del Estado, cuando les leí el artículo de la soberanía, que reside esencialmente en la nación y que se puede ejercer a través de plebiscitos, elecciones periódicas, consultar a la ciudadanía, etc. ¿Alguien tiene alguna duda? Voy muy rápido, me detengo en algo. ¿Todo bien? Va bien, profe, todo bien, profe, va bien. Muchas gracias. Seguimos. Nos vamos entonces, después de la base de la institucionalidad, a lo que les decía anteriormente, el Estado de Chile es unitario, a qué significa un Estado unitario. Quiero que ustedes me digan qué conocen de Estado unitario, qué significa para ustedes. Voy a ver el chat porque... ¿Nadie? Bueno, vamos a ver entonces que el Estado unitario posee un solo centro de poder que está ejercido a través de órganos encargados de diferentes funciones con sede en la capital del Estado. Entonces pongámonos de ejemplo Chile. Chile es un Estado unitario. Hoy va pasando alguien con música por la calle, perdón. Chile es un Estado unitario, tiene un territorio, como ya lo dijimos, tiene una soberanía, tiene una nación, tiene una organización jurídica, y este Estado unitario tiene una sede que es la capital, y es Santiago. Y ahí es donde encontramos la moneda, donde encontramos la sede principal de la Contraloría General de la República, entre otros. Entonces, dice que concentra la función ejecutiva, legislativa y judicial en órganos del gobierno central. Tenemos que todo Estado unitario tiene los tres poderes del Estado bien delimitados, donde produce desconcentración o descentralización administrativa. Luego vamos a ver eso, pero todos tenemos claro que Chile es un país descentralizado. O sea, perdón, que es un país que tiene todo en el centro, pero que a la vez intenta ser descentralizado con las regiones, pero es difícil lograrlo al ser un país tan extenso y tan angosto. Miren, aquí tenemos algunos de los tipos de Estado unitario. Aquí la bandera de Perú. Chile también es un Estado unitario. Sudáfrica. Uruguay. Sí, Uruguay. Y Dinamarca. ¿Ustedes conocen otro tipo de Estado unitario? ¿Otro país que sea un Estado unitario?
escuchan, ¿cierto? Porque el chat no sé si no están hablando. Yo al menos no conozco. Alemania, creo. Ya, Alemania es un caso que puede... A ver, luego lo voy a explicar con mayor detención, pero Alemania igual tiene una región que es como cuando vimos, vamos a ver estados regionales, ahí incluye a Alemania. Luego le voy a explicar por qué. Pero vamos a seguir. Perdón, no me había dado cuenta, estaba hablando sola. Ya, España no es un estado unitario, España es un estado federal y de hecho está Cataluña, que bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que quiere ser, que quiere que sea un estado de tipo simétrico, que tengan todas las mismas condiciones, pero que sí, Colombia, Panamá y Rumania, ya, ahí estamos bien. Ahí sí, Colombia sí. María Ángel, tú eres de Colombia, así que sabes cómo es el estado unitario allá. Egipto, muy bien. Vamos a seguir. Ya. Luego tenemos el Estado federal, que posee varios centros de poder dirigidos por un centro de poder mayor federal, y cada estado tiene su gobierno, su congreso, su constitución y sus leyes. También se pueden regir en estados, se pueden llamar cantones. Se rigen por un gobierno federal, y aquí tenemos que es bicameral siempre el Estado federal, y tiene una cámara que representa a la población y una cámara que representa a los estados que hacen el conjunto del país o de la nación. Tenemos a Estados Unidos, India, Nigeria, Alemania, ahí. Tenemos también a México, tengo anotado yo, Venezuela. Si alguien me quiere decir otro estado federal, de carácter federal. Canadá, Alemania, muy bien. Argentina también, bien. Vamos bien. Perdón. España, ahora sí, ahora sí España. Brasil también muy bien. Tenemos que estos estados federales están ligados por un principio de coordinación y organización funcional. Esto significa que en Estados Unidos, por ejemplo, hay leyes que solo son por algunos estados, y hay otras leyes que son solo para un estado, y hay leyes que son de carácter nacional. Entonces, si tú estás, no sé, en Arizona, tienes una ley, y si estás en Washington, tienes otra ley, como la pena de muerte. Muy bien, Aranza. Claro, en cambio en Chile sería súper extraño que ir a Antofagasta y que digan, aquí hay pena de muerte. Ir a Santiago, aquí te vamos a dar cárcel perpetua. Y en Valparaíso, no, aquí son solo 5 años de cárcel. Es un poco extraño entender esto, aunque también hay muchos gobiernos que han sido eficientes de esta manera, pero creo que sería extraño aplicarlo en Chile. No sé qué opinan ustedes. Creo que alguien iba a hablar, escuché ahí un micrófono. Profe, ¿cuál es mejor, unitario o federal? Ya, yo creo que depende. ¿Por qué? Porque como les digo, Estados Unidos es federal y tiene distintas leyes, quizás porque somos un territorio más pequeño. Sí, eso es verdad, porque Estados Unidos es gigante, por ejemplo, México también es bastante grande, Brasil, que decir que todos tengan la misma ley es difícil, pero Chile es un estado unitario, es pequeño, pero también es difícil, por ejemplo, que tiene regionalización, que tenemos 16 regiones, también es difícil organizar las regiones porque no todos tenemos la misma, por ejemplo, la región de, a ver, una región bien extrema. La región del General Carlos Ibáñez del Campo no va a tener las mismas condiciones que la región de Valparaíso. No pueden tener, por ejemplo, la misma cantidad de colegios, la misma cantidad de recursos, las condiciones climáticas son diferentes. Entonces, es difícil elegir un tipo de estado, creo yo, pero tenemos que encontrar cuál es la mejor forma. Yo creo que el Estado unitario funciona de forma efectiva si la regionalización fuera de forma efectiva, que el intendente y el gobernador sean elegidos por el pueblo y que las necesidades de la región sean comunicadas al presidente, no que el presidente informe a la región. Que los intendentes, los gobernadores se preocupen de informar bien cuáles son los problemas de sus regiones.
A ver, voy a leer un poco el chat, que a veces se me va. España, Brasil. Quizás porque somos un territorio más pequeño, sí, es verdad, pero también somos un territorio muy largo, entonces es difícil abarcar el general, y aparte con las macroformas que tenemos, territorios distintos, climas distintos. Igual las leyes de Estados Unidos son un poco, no alcanzo a ver, son un poco complicadas, como las armas, y que los gobernadores sean de la región. Claro, porque el gobierno regional ahora va a ser elegido por nosotros, pero el intendente sigue siendo designado por el presidente de la República. Entonces, es como un ministro, es obvio que va a decir, el presidente va a decir, yo soy el gobierno en la región, yo quiero que hagan esto, yo les doy tanto presupuesto. Pero ¿quién le dice al presidente, la región necesita esto? Es confuso, es una paradoja. A ver, que los gobernadores sean de la región. Pero igual que los gobernadores e intendentes tienen súper poco poder, termina dando lo mismo que los elija. Claro, el gobierno regional no es un ente muy participativo como las municipalidades, por ejemplo, que tienen el poder de, por ejemplo, preocuparse de la educación de la ciudad, como las corporaciones, pero hay que plantear la forma correcta. No puedo decirles esto es lo correcto para mí, yo creo que sea así, 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 porque no les puedo imponer una forma de pensamiento, pero quiero que se cuestionen cómo funciona nuestro gobierno. Por ejemplo, los que fueron en colegios municipales saben que las corporaciones son las que lo administran, y las corporaciones son las municipalidades, y si la municipalidad no tiene dinero, la educación en esa comuna va a ser mala, no va a tener una buena... Por ejemplo, Viña del Mar tiene un déficit de dinero que todos lo conocemos, 17.000 millones de pesos, no es menor, y a veces cuando yo iba al liceo no había plata por fotocopias, no habían fotocopias. De hecho, en el Bicentenario las fotocopias se pagaban con el arriendo de la Feria del Libro. Pero tal vez en Las Condes, Joaquín Lavín debe tenerles miles de fotocopias a sus alumnos. Tiene seguridad ciudadana, tienen gimnasios municipales de excelente calidad, tienen estos, ¿cómo se llaman estos circulares que están en el aire? Y los vigila, no recuerdo. Entonces hay esto no es paritario, las regiones no son paritarias, las comunas no son paritarias, la educación no se puede regir por una comuna que es un ente pequeño cuando está el gobierno englobado. A ver, aquí creo que Maximiliano está interviniendo, sí. Y eso creo que tenemos un índice de ingresos más o menos parecido que Las Condes, claramente. Viña del Mar no es una comuna que esté de escasos recursos, que no tenga como ingresar medios. Todos conocemos el Festival de Viña, todos lo hemos visto. Todos sabemos cuánto dinero entra ahí, pero la administración no está bien hecha. La Virginia Reginato, ¿cuántos años lleva en el gobierno, en el poder, sabiendo qué hace? Somos de las comunas más ricas de Chile, pero no por eso tenemos la mejor administración. Creo que hay comunas que tienen menos recursos y están mejor administradas. Es un debate largo, por eso no quiero decir qué estado considero mejor o qué forma de gobierno considero mejor. Quiero que ustedes se cuestionen ese tipo de cosas, porque para la PTU hay que cuestionarse cosas. A veces hay una pregunta y uno no sabe qué responder y hay que elegir la que más suena, la que más te parece, la que más crees correcta. Voy a seguir para que no me pille la hora. Ya, tenemos también los estados regionales, que es una forma de gobierno que no es tan común. Se define como un estado intermedio entre el estado federal y el estado unitario. ¿Por qué? Porque tenemos una parte que es una región, otra parte que es otra región, pero se engloban en el mismo círculo, por decirlo de alguna forma. Busca compatibilizar la idea de unidad y descentralización o autonomía. Puede afectar a la totalidad del territorio o solo a algunas regiones con características específicas. A esto es a lo que me refiero. Por ejemplo, aquí tengo apuntado para no equivocarme, Bolivia, por ejemplo, que tenemos aquí la bandera de Bolivia, tiene 9 departamentos o 9 regiones de carácter autónomo y una región que es Gran Chaco, que es como que se vela por el estado en general. También tenemos a China con 5 regiones autónomas y 2 regiones de administraciones especiales, que son Hong Kong y Macao. Todos sabemos que Hong Kong ya es una potencia mundial. Hay gente que hasta piensa que Hong Kong es su país, pero Hong Kong no es un país, es una parte de China.
Entonces, también esta forma de gobierno es, para mí, moderna, porque están dentro de la misma administración, pero son totalmente aparte. Hong Kong tiene tecnología al 1000, va a ser la próxima potencia mundial, si es que ya no lo es. Y Portugal, que tiene 2 regiones autónomas, que son Azores y Madeirana. ¿Alguna duda hasta el momento? No quiero ir muy rápido, ni aburrirlos tampoco. También tenemos, por otro lado, el Estado Confederado, que esto lo están viendo en su guía también. Todo bien, profe, ya. Muchas gracias. Ya, tenemos como el Estado Federado a la Confederación Perú-Boliviana, que existió. Esta es la bandera que tenían. Si ven, junta a los símbolos, o sea, los escudos de la bandera de Perú y la bandera de Bolivia, apartados junto a un sol. Y dice: una confederación consiste en la unión de estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes comunes. Inicialmente se hablaba de confederación en el caso de alianzas. Por este motivo, la palabra confederación aún se usa en instituciones de la sociedad civil no estatales, porque se puede entender como un estado que está confederado, pero también se puede decir así como la Confederación de la Unión Europea, que creo que sí, aún adjunté la foto. Porque, por ejemplo, tengo un profesor que es chileno de la universidad, pero también es español, pero también es ciudadano de la sociedad europea, de la Unión Europea. Entonces, tenemos que este tipo de organización establece un vínculo jurídico entre la unidad o confederación y cada uno de los estados que la integran. Al final es un conjunto de estados que se velan por una ley común. Bueno, eso. Quiero ver el chat, que se me cierra. No, nada. Ya. Seguimos entonces. Tenemos las características del Estado, que aquí creo que había surgido una pregunta. Y tenemos el Estado de carácter centralizado, que es el gobierno central, tiene el poder de tomar las decisiones políticas, un ordenamiento jurídico uniforme en todo el territorio, que es como nuestro país, que las leyes son para todos iguales, y tienen funciones y atribuciones del país en el núcleo de este. Cuando se refiere al núcleo, yo adjunto este mapa para mostrarles que esta es nuestra zona central, como todos saben. Tenemos Valparaíso, Viña del Mar, Quintero, Popudo, La Ligua, el litoral costero. Y aquí, muy pequeñito, aunque muy importante, Santiago. Santiago es el núcleo de nuestro país en este momento. Es nuestra capital, es donde se toman las decisiones políticas, donde está el presidente. Pero también se decidió que aquí en Valparaíso iba a estar donde iban a estar las personas que nos iban a representar, que es el Congreso Nacional. Esta decisión se tomó para que Chile no se considera un país tan centralizado y descentralizar un poco el país, pero aún así ambas cosas se encuentran en la zona central. Y si yo vivo en Coyhaique, por ejemplo, y quiero conocer el Congreso Nacional, porque las visitas al Congreso Nacional son gratis, tengo la misma posibilidad de conocer el Congreso Nacional que una persona que vive en Quillota, Viña del Mar, que están cerquísima. Esto es lo que quiero que entiendan, que el país es centralizado, pero a la vez está en un carácter de ser tan largo que las instituciones deberían estar mejor distribuidas, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, aquí tengo apuntado que Santiago tiene la moneda y en Chile hay 17 sedes de la Contraloría General de la República, y solo en Santiago hay 2, porque es el poder central. Tenemos que, según la OSD, que bueno, a Chile le encanta compararse con la OSD, en el 2015 Chile era el país más centralizado de Latinoamérica en cuanto a territorio, a población y a economía, porque todo se concentra en sectores muy centralizados, no hay una uniformidad del territorio, no da cuenta de las dinámicas propias de cada unidad territorial. Entonces nos damos cuenta que aquí podemos encontrar el Tribunal Calificador de Elecciones, podemos encontrar el Tribunal Constitucional, podemos encontrar en Pío Nono a la Moneda. Es toda una calle llena de instituciones que son importantes para nuestro país, que se toman decisiones importantes, que
que nos administran y no están a lo largo de todo el país. A ver, voy a leer un poco el chat que a veces se me cierran. Todo bien, profe, no. El 40% de Chile vive en la región metropolitana, es una cuestión impresionante. Claro, ya está llegando a casi los 6 millones de personas. ¿Y nosotros somos cuántos? ¿18 millones? Profe, me voy a tener que ir porque mi internet está súper malo y no me carga. Clases, me carga cada 5 minutos. Sí, me he dado cuenta, Daniela, que vuelves a entrar, pero tranquila, voy a subir la clase apenas pueda el Classroom y voy a mandar el PPT. Igual les voy a al final voy a dejar mi contacto por si tienen alguna duda, pregunta, si algo no les gustó, si hablé muy rápido, si soy muy latera, cualquier cosa, yo estoy para servirles. Así que avanzando, tenemos el estado de carácter desconcentrado y es lo que les decía, el Tribunal Calificador de Elecciones, el Servicio de Impuestos Internos, donde existe una transferencia de facultades para la toma de decisiones o instancias o agencias que se encuentran subordinadas al ente central. Bueno, y aquí me quiero detener un poco porque es mi tema. Ya les dije, estudio Administración Pública y este ítem se centra bastante en esto, en que el gobierno entrega poderes a las instituciones, por no decir personas, para poder delegar funciones y que el Estado siga funcionando de manera efectiva. Tenemos instituciones locales, pero muchas veces no tienen gran autonomía, como dice ahí, y no pide una personalidad jurídica, porque, por ejemplo, el Tribunal Calificador de Elecciones no necesita una personalidad jurídica para funcionar, pero aún así nosotros como administradores públicos nos basamos en las leyes de bases generales de la República. Y aquí las leyes de bases generales nos establecen qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo debemos actuar, cuánto patrimonio debemos declarar, decir qué hicimos, qué no hicimos. Siempre hay un dicho en la administración pública que se dice que el administrador público debe hacer todo lo que dice la ley y el administrador privado debe hacer todo lo que no dice la ley. ¿Por qué? Porque la administración pública debe basarse en el bien común de los ciudadanos. Lo que nosotros buscamos es el bien común de las personas, el trabajar por este Estado. En cambio, la administración privada, ¿qué hace? Trabaja por un interés propio, personal, generalmente de carácter económico, con fines de lucro, y hace todo lo que no dice la ley, porque se puede salir del margen de la ley sin tener una interpretación previa de decir, no, esto no lo decía la ley. ¿Se entiende? ¿Va a leer el chat? Gracias. ¿Están también las sanciones? Claro, hay sanciones por ejemplo, faltar a la ley de probidad y transparencia, no declarar el patrimonio, no sé, a ver, ejemplos básicos, por ejemplo, no haber declarado la cantidad de fotocopias que se hicieron en un mes, o no haber declarado los gastos que se tuvieron, no sé. Siempre se ve como que típico de político, un viaje, no sé, al Caribe, a un congreso para aprender sobre las políticas públicas y poder gobernar de buena manera. Y no sé, el viaje sale 4 millones de pesos. Y tú dices, ¿de verdad esas personas fueron a un congreso a eso? ¿Gastaron toda esa cantidad que podría haber alimentado cuántas familias? Ahí hay sanciones de carácter que se deben hacer cumplir. De hecho, no sé si vieron hace poco que ya salieron los 2 primeros políticos corruptos de la historia del país que van a tener cárcel. Hay no recuerdo el nombre exacto, pero un político va a tener 5 años y un día de cárcel. ¿Ustedes creen que esas personas van a cumplir la cárcel realmente? Porque No. había... Me encantó ese no, muy, muy certero. Hay una mujer, tampoco no recuerdo el nombre, que ella ya dicen que ya cumplió su pena de cárcel porque estuvo 60 días en su casa, 61 días en su casa y la pena era 60 días. Y creo que la multaban a 20 millones y lo podía pagar en cuotas. O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? De verdad uno dice, ¿qué más quieren? Por eso es necesario un cambio radical, que vayan a votar por las elecciones constituyentes, que sea un cambio real en nuestra administración y que la nueva constitución permita abrir un periodo nuevo, un periodo de que aprendamos, de que tal vez pueden haber equivocaciones, que el camino va a ser difícil, pero poder llegar a un bien común juntos. Estaba leyendo el chat, perdón, que se mueve. Lo dudo, me dice. Claro, es complicado que vayan a cumplir cárcel, es lo mismo que pasó con... Ay, perdón, olvídenlo. Pero quiero que entiendan bien esto, que
las instituciones locales van a estar desconcentradas a lo largo del país, pero que va a ser difícil cumplirlo. Es una cosa lo que dice la ley y otra cosa es lo que se aplica. Y seguimos con el Estado descentralizado, donde aquí quiero que vean esto. Y veamos, miren, Chile se une por la descentralización, estos como carteles que están fuera de la moneda, es una ONG que busca que Chile sea un país descentralizado. De hecho, busqué esa ONG y gracias a ellos saqué ese estudio de la OECD que describe que Chile es uno de los países más centralizados de Latinoamérica. Entonces tenemos que descentralizado o Estado descentralizado se define como un proceso durante el cual las partes del poder central y de la responsabilidad de ésta se traspasa desde el nivel central nacional a la intendencia, gobernaciones y municipalidades. O sea, se define como nuestro país, pero que no ha sido llevado a cabo de buena forma. Entonces tenemos que ahora hay 16 regiones después de que se incorporó la región del Ñuble, 16 gobiernos regionales donde están los CORE, que son los consejeros regionales, los gobernadores regionales, y tenemos 346 comunas a lo largo del país. Al menos yo soy de la región de Valparaíso, hay 38 comunas. Pero ustedes ven aquí que hay 345 municipalidades. ¿Por qué? Porque hay una comuna, bueno, hay dos comunas que se rigen por una sola municipalidad, que es el Cabo de Hornos y la Antártica chilena. El Cabo de Hornos y la Antártica chilena están administrados por una sola municipalidad. Así que no olviden esos números, que no están de más aprender, más cuando den la PTU, que siempre hay esos datos, preguntas sobre geografía, sobre administración. Bueno, seguimos y tenemos lo del federalismo simétrico, que eran... Ahí alguien creo que me preguntó hace rato. Tenemos que el federalismo simétrico son todas las entidades que cuentan con las mismas competencias o poderes. Se basa en la igualdad, fomenta la cohesión territorial. Esto es lo que les decía de España. Las personas que viven en Cataluña desean que España sea un federalismo simétrico, que todos estén en igualdad de condiciones y que... que todos estén en igualdad de condiciones y que sean estados independientes, por decirlo de alguna forma, pero que estén bajo el mismo estado, porque Cataluña siempre ha anhelado esta calidad de ser simétricos y no asimétricos, donde dice que se basa en la igualdad, fomenta la cohesión territorial. Y tenemos el federalismo simétrico, que es el ejemplo de Canadá, que Canadá... el resto de Canadá habla inglés y Quebec, que es una de las ciudades de Canadá, habla el francés. Y son sus dos idiomas oficiales de igual forma, eso no cambia. Solo que tienen distintas características, pero que igual los hacen una nación, como lo que hablábamos al principio del idioma, la religión, el credo. Entonces, la definición dice que dispone de un estado en el que habría uno o varios territorios con más atribuciones y que el resto en este caso, se dan normalmente en países multiculturales para reconocer las diferencias de una región con respecto a las demás. Es como si en Chile hubieran, no sé, en el norte católicos, en el centro musulmanes y en el sur cristianos. Y aún así se consideran una sola nación, un solo estado, pero que tiene diferentes ideas de la concepción de lo que es Dios y de lo que creen. ¿Me entienden ahí? Con esto que también es nuevo para mí, pero Cataluña quería ser un estado independiente, no un estado federal ni nada, sino que estar separado de España. Claro, pero en un principio querían hacer un federalismo simétrico, cosa como España ya no quería que fueran independientes. El federalismo simétrico es como lo menos malo, por decirlo de alguna forma, que puedan ser independientes. Es lo mismo que pasaría con el estado mapuche, que si el Estado de Chile dejara que los mapuches o que la comunidad indígena fuera un Estado independiente, tendríamos un federalismo simétrico si es que no fuera como una nación como tal. O como la Isla de Pascua. También la Isla de Pascua en este momento, bueno, ha salido bastante en la televisión. El alcalde de la Isla de Pascua no deja que nadie entre ni salga de la Isla de Pascua y tienen poquísimos contagios, han tenido una organización eficiente de cómo han llevado la pandemia y están lejos de nosotros, pero aún así pertenecen a Chile y deben regirse por las leyes chilenas. La compañera que había preguntado al principio, o sea, que no entendía el federalismo simétrico, ¿se entiende? ¿Tienen otra duda?
porque ya vamos a ir a las preguntas ahora, así que si quieren acercarse al micrófono o algo. ¿Alguien una duda? Sí, gracias. No, muchas gracias a ti, Ivania, porque no lo tenía presente de explicarlo. ¿Alguien alguna duda? ¿No? Ya, no, profe, ya, bacán. Ahora vamos a aplicar lo aprendido. Y vamos a ir a Kahoot, que es esta aplicación para jugar. ¿Cómo se ha puesto? Aquí abajo, ya. Si pueden, tienen acceso a salirse de la pantalla de Zoom y poder entrar a Google desde su celular, igual funciona. ¿Pueden? A ver, voy a revisar el chat, denme un segundo. Sí. Ya, si pueden anotar el PIN, lo voy a poner en el chat, por si acaso. 718-8391. Una pequeña actividad antes de que terminemos. Pónganse el nombre que quieran, no me importa. Kyle, Ann, Ariel. Tenemos buena asistencia hoy día, 30 participantes. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Voy a esperar que se vayan integrando. No conocía esta página, ¿de qué es? Ya, miren. Kahoot es una plataforma que te permite como jugar en línea. Me puedo ir con la... ¿Cómo que se te va a ir el internet? ¿Eso es? No entiendo bien. Esta página es como para jugar en línea y puedes hacer preguntas, puedes poner crucigramas, puedes poner sopas de letras. Ahora vamos a jugar, es un juego en verdad. Así que no se preocupen si se equivocan o algo, es para aprender. Ahí van entrando, ¿cuántos llevamos? 3, 6, 9, 12, 15. Ya vamos a esperar unos 2 minutitos más a ver si alguien más entra. La clase se me puede congelar si entra a la página. Ya no hay problema si no les carga, si vamos a ir haciéndolo en conjunto, ¿ya? No se preocupen. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí, creo. No, ahí siguen entrando ya. Vamos a dejar un minutito más. ¿Qué les pareció la clase por mientras si me cuentan? Porque ya vamos a terminar. Perdón por las interrupciones del principio, de verdad. Pero sale de mis manos. Ahora me van a cambiar la caja del internet. Muy entretenido. Súper interesante. Está entretenido. Bastante buena. Qué bueno que les gustó. Estaba muy nerviosa. Es que igual se pudo opinar bastante, porque igual es un tema bastante conocido, entonces, y si estamos aquí es porque nos interesa también. En cambio, por ejemplo, con la profesora Fernanda, lo que ella dicta de historia como pasada fue bastante complicado porque era como historia que no se acordaba uno, o sea, uno intentaba, pero fue más complicado. Sí, es verdad eso. La historia del mundo para mí es la más complicada, porque, por ejemplo, lo que yo pienso es que la democracia y la ciudadanía la vivimos a diario. Uno ejerce su derecho a voto, uno ejerce su derecho de tener igualdad, de estar en igualdad de condiciones que el resto, de tener dignidad, de poder salir a marchar si uno quiere. Uno lo ve todos los días. En cambio, la historia del mundo, la Primera Guerra Mundial, uno no la vivió, tiene que aprendérsela. La Segunda Guerra Mundial, uno no estuvo ahí. Es interesante, a mí me gusta, pero esto es más fácil de aprender, es más dinámico. Me gustó su modalidad, nos hace opinar y eso. Sí, es verdad, es que es rico conversar con usted igual, porque hablando sola ahí como cacatúa, me quedaría sin voz. ¿Qué pasa, larva? Me recuerda a mi hermano. Hola, Mafe. Ya, vamos a empezar ya.
tienen que leer la pregunta que va a aparecer ahí y les va a dar un par de 30 segundos, creo, para contestar. Si se equivocan, no importa, es para que practiquemos ejercicios PTU. Consejo, leen la pregunta, no entienden nada, no entienden qué estáis hablando, vuelven a leer el enunciado y busquen la alternativa que más les parece a ustedes. Yo lo que hacía cuando hice los preu, leía la pregunta y ya, son 5 alternativas o 4 y veía, no sé, esta no me parece, la rayo, esta no me parece, la rayo. Iba tachando al tiro de mi mente las cosas que no me servían para enfocarme claramente en lo que sí me servía. Así uno va ahorrando tiempo porque tú vas leyendo, a ver, y no sé, si la pregunta habla de Chile y la opción habla de Brasil, tú sabías al tiro que esa no es y la tacháis. Y dejáis solo las que hablen de Chile. Entonces tu cerebro va a ir dándose cuenta, me quedan solo 2 opciones, no 5 como salían al principio. Así que vayan tratando de mentalizar eso, de que el ejercicio PTU sea rápido, porque igual no es tanto el tiempo que van a dar en la PTU, pero que puedan meditar bien lo que le estaban preguntando. Siempre fíjense bien en el enunciado. Antes de las alternativas, el enunciado. Ese es el mejor consejo que les puedo dar. Se ve borroso. Si me equivoco es por eso, yapo. A ver. Muy buena la clase. Además, ciudadano y cómo se puede opinar es una parte súper importante de ser ciudadano. Pucha, ojalá no se les vea borroso ahora, pero el internet me sale que está completo. Ya, vamos a empezar ya. Ya, esto lo dije en la clase, es el artículo 1 de la Constitución Política. Tienen 20 segundos para contestar. Si no saben, igual elijan cualquiera, porque igual da puntos. Profe, ¿cuál hay que escoger? Cualquiera. Cualquiera, la que tú crees correcta. Veía bien la pregunta al principio, profe. Su pantalla. ¿Cómo? Su pantalla no se veía bien. No, pero sale arriba igual la pregunta, mira ahí. Hay alguien que está con el micrófono y se escucha un poco mal. ¿Me escuchan? No leía nada. ¿Me escuchan que se escuchaba como alguien en un micrófono? No sé. Sí, sí se escucha. Yo no alcancé a responder y se acabó el tiempo. Ya no importa, no importa. Si es para probar. La próxima semana podemos hacer más juegos, pero miren. Aquí decía, de acuerdo a las bases de la institucionalidad de la Constitución Política en Chile, las personas nacen, y 7 personas le achuntaron muy bien, que son libres e iguales en dignidad y derechos. Es el artículo 1 de nuestra Constitución Política. Muy bien. Los que se equivocaron, no hay problema, vamos a seguir intentando. La próxima voy a tener 2 clases más con ustedes seguidas, así que vamos a poder seguir trabajando. O de otra forma, si es que esta es muy incómoda, a lo mejor se pega un poco, no estoy segura. Ya, tenemos en primer lugar a Maxi Arancibia, felicitaciones. Y ¿qué pasa Larva? Que no sé quién será. También muy inteligente. ¿Qué pasa Larva? Me recuerda a mi hermano chico. Ya, vamos a seguir. ¿Están todos atentos? Voy a leer la pregunta ahora ya para que no les cueste. Son 30 segundos, entonces igual es poquito tiempo. La expresión ordenamiento jurídico de los estados se refiere a el territorio, los habitantes, el ejército o las leyes. Esto también lo dije en clases. Chao Angie, que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana. Ya, muy bien. 17 personas le dieron al clavo. Perfecto. Ya, ¿por qué no era el territorio? Porque el territorio, lo dije claramente, es el espacio físico. Es como lo que uno ve, la tierra. Y lo que no se ve, que es el espacio del territorio jurídico, son las embajadas, pueden ser también
los mares y el territorio aéreo. En cambio, el ordenamiento jurídico de los estados son las leyes, y las leyes se basan en la Constitución. Vamos a seguir, los felicito, de verdad. Maxi Arancillo también, y Ariel va subiendo de categoría. Vamos en ascenso también, Catalina, María Ángel y Pame. Vamos a la tercera pregunta. Responde a la siguiente pregunta. Ay, es que este va a salir como imagen, ya yo lo voy a leer. Transferencia de competencias de decisión y a veces de recursos desde el gobierno central hacia los organismos de jerarquía inferior, dependientes del primero, es decir, es un proceso vertical de transferencia desde un gobierno central hacia organismos públicos regionales. Esta definición corresponde al concepto de, es lo que yo les decía, de la administración pública. Es un concepto que se ve mucho en la administración pública. Ya, uy, una sola persona le ha hecho un top. Ya, miren. Voy a decir la definición porque lo tenía apuntado. Porque este igual es un tema confuso entre centralización, descentralización, desconcentración. Uno se confunde un poco. Tenemos la desconcentración. Se hace referencia a la transferencia de poder de las instituciones a otra institución sin que ésta exista una relación. Se trata de una transferencia de tipo más bien horizontal, y el proceso de regionalización es un proceso global de organización territorial, política y administrativa. Es lo que les decía de que el tribunal, o sea, el gobierno pasa su autoridad al tribunal calificador de elecciones, y este tribunal ve cómo se administra el ejercicio de la soberanía, o sea, el sufragio, por ejemplo. Por ejemplo, el gobierno pasa su jurisdicción a la Contraloría General de la República para investigar los actos del gobierno. Es una desconcentración, ¿ya? Pero no se desalienten, tal vez estaba un poco complicada. Quiero leer el chat antes de seguir. Profe, me tengo que ir. Hoy me pasé la hora, disculpen. Sí, pero no se preocupen, vayan nomás. Si quedan 2 preguntas, estamos casi. Ahí se ve mejor, sí, profe. Puede leer la pregunta y la respuesta. Sí, eso estaba haciendo. Voy primero, yay. ¿No le salen las preguntas, profe? Pucha, ya. Para la próxima lo vamos a hacer mejor. Estoy aprendiendo. Pero subió María Ángel al primer lugar. Felicitaciones. Nos quedan las últimas 2 preguntas. Ya estamos casi, ¿ya? Existen importantes diferencias en la estructura interna del poder. Los estados pueden ser calificados en... Esto lo vimos. Son 2 características principales que son contrapuestas, no pueden ser ambas. Bien, 12 respuestas, 13. 15 segundos. ...22 respuestas, muy bien. Bien, unitarios y federales, está claro. Creo que no necesita mayor explicación. Vamos a ir a la última, que también es con imagen. Lo siento, no sabía que iba a pasar eso, de que no se iba a ver. María Ángel sigue en el primer lugar, felicitaciones. Y vamos con la última. Contesta la siguiente pregunta. Aquí va a salir la imagen. Desde la perspectiva del movimiento indigenista, el reconocimiento cabal de la diversidad étnica implica que se le otorgue a las etnias indígenas la categoría de nación. En Chile, este punto de vista ha presentado problemas, dado que, aquí tenemos las opciones, el Estado unitario impide la consolidación jurídica de otras naciones, el país presenta una homogeneidad étnica y cultural, la población indígena está reducida a una sola de las etnias originarias, o el grupo indígena manejado por la propia comunidad. Ya, muy bien. Es lo que estábamos hablando, que Chile no permite que, por ejemplo, la etnia mapuche sea un Estado propio soberano. Así que muchas felicitaciones, gracias a los que participaron. Para la próxima voy a intentar probarlo antes de ver que funcione bien. Y Catalina queda con el tercer lugar, María Ángel con el segundo lugar, y tenemos a Maxi Arancibia en el primer lugar. Muchas gracias, chicos, por haber participado. Voy a terminar la clase, ya esto es lo último. Disculpen por la demora, que como hubo el corte al principio, como que se me salieron los tiempos. Chao, profe, muchas gracias por la clase. Chao, chicos, que estén bien, pero denme un segundo que quiero compartirles mi